Realtro.com. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Oriente Noticias. Como siempre tenemos un tema de interés para ustedes, nuestros televidentes que a esta hora sintonizan la televisión regional del Oriente para conocer qué sucede en este gran Santander. Hoy, desde norte de Santander, seguimos analizando el panorama fronterizo, las últimas visitas que recibimos por parte del gobierno nacional, la canciller y el presidente de la República. Respuestas positivas, expectativas se continúan en cada una de las zonas limítrofes. ¿Cuándo se podría dar apertura definitiva a estos pasos fronterizos y cambiar un poco el panorama que hoy por hoy representa la crisis y que ha marcado también el trabajo de decenas de familias que se beneficiaban con la actividad que se desprendía de esta frontera, la que fue en algún momento, vale la pena resaltar, la más movida de Latinoamérica? Pero conozcamos cuál fue el balance, cuál fue de pronto esa sensación que dejó la visita de Juan Manuel Santos, representante del gobierno nacional, presidente de la República, en compañía por supuesto de la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien también visitó Cúcuta. En el siguiente informe conocemos un poco más de todo lo que fue la visita presidencial a la capital del norte de Santander, cuando el tema principal es la frontera colombo-venezolana. Municipios como Chinacota han sido afectados duramente por este cierre. Según su alcaldesa, ven con buenos ojos que se dé su apertura de manera vigilada. De Venezuela de Chinacota servía de Venezuela y Venezuela de Chinacota. Y ahorita en este momento tengo niñas trabajando en los bares, cada vez está llegando bastantes niñas de Venezuela, venezolanos que están cometiendo hurtos ahí en Chinacota, y entonces eso me ha afectado bastante, aunque hemos hecho buenas batidas con la policía y se han dado resultados y gracias a Dios ha vuelto como la calma Chinacota. Los industriales del norte de Santander, por su parte, también esperan que haya un control riguroso para evitar el ingreso y la extracción inmesurada de productos de lado y lado de la frontera. Nosotros como cucuteños entendemos que la frontera debe estar abierta siempre. Yo creo que aquí todos somos binacionales, por decir algo. Sin embargo, creo que la apertura de la frontera se debe hacer bajo algunas condiciones específicas, tanto por el lado de Venezuela como por el lado de Colombia. Nosotros creemos que abrir la frontera es un tema de derechos humanos, tanto para nosotros como para ellos. Sin embargo, tenemos que tener muchos temas en cuenta, como la presión de la migración, como el contrabando, que para nosotros ha sido evidente el cambio de la producción de muchas empresas del norte de Santander gracias a la disminución del contrabando, el recaudo de impuestos por parte de la gobernación. El sector informal de combustible espera que se responda a las más de 6.000 familias que siguen necesitando de proyectos para percibir ingresos. El buen inicio que se ha dado hoy dentro del plan de reconversión, el gobierno tiene que incrementar esos recursos y realmente que salgan las propuestas apropiadas con las empresas apropiadas realmente para sacar adelante y garantizarle a estas familias cómo llevar el sustento a sus casas. Se espera que el gobierno nacional brinde garantías de reapertura fronteriza de manera económica y social. Y es que precisamente para analizar hoy por hoy el panorama fronterizo, las problemáticas que se han generado después de que se evidencia ese cierre indefinido de frontera y la gran posibilidad que genera hoy por hoy la gran expectativa de que se reabran los pasos fronterizos el próximo 1 de agosto, donde ya se nombran algunas fechas. Algunos no creen ni confían en esta nueva fecha estipulada por el gobierno venezolano por parte del Estado Táchira de Venezuela, quien ha tenido acercamientos con el gobierno aquí en norte de Santander. Dos sectores importantes que le apuestan a esa reactivación comercial, pero también a este tratado que debe permanecer en la sociedad venezolana y colombiana por medio de estas zonas limítrofes. Para ahondar en el tema, para analizar minuciosamente esta situación, tenemos en nuestro set a una persona que conoce el tema y además se ha encargado durante su recorrido de estudiar, de conocer, de pronto de saber un poco más allá de lo que usted y yo conocemos cuando hablamos de territorio venezolano y territorio colombiano en materia de frontera. Él es el doctor José Neira, él es presidente de Colfrontera, la Corporación Fronteras de Colombia. Bienvenido y muy buenas tardes a Oriente Noticias. Le agradezco muchísimo y me será muy grato poder tocar ese tema no solamente interesante, sino preocupante, si no le ponemos la debida atención. Dos términos importantes para iniciar, doctor José Neira. Interesante, ¿por qué? Porque nosotros estamos ubicados, y lo invito a que intuitivamente genere el mapa latinoamericano. Estamos en la mitad de Latinoamérica, o sea, en una ubicación geoestratégica supremamente importante. Y no estamos aprovechando esa circunstancia. ¿Para qué? Para hacer desarrollos industriales, para aprovechar los productos que tenemos de manera inmediata,
para tratar de buscar la generación de empleo, que es lo que necesita Venezuela y que es lo que necesita Colombia. Y además, para hacer de la integración no solamente una referencia histórica, que todos los días y diariamente la señalamos cuando se pasa por el complejo histórico del Rosario, por aquello de la unión que plantearon nuestros libertadores, pero que nosotros, por una equivocada actitud, no estamos aprovechando ni tratando de reforzar debidamente. Nombra usted también un término que define quizás el sentir hoy por hoy de las personas que se beneficiaban de la actividad comercial en la frontera y también de los decenas de familias que han cruzado la frontera en busca de un nuevo panorama o quizás de una mejor calidad de vida en territorio colombiano. Preocupante, sigue siendo preocupante porque ahora la expectativa se mantiene en una posibilidad que aún no se ha confirmado. No, y es que hay un hecho grave. Aquí se viene hablando de la faja fronteriza binacional fronteriza, eso no existe. Aquí lo que ha existido es o tolerancia o ilegalidad y la búsqueda del rebusque precisamente por el deseo de tratar de tener un ingreso. Pero necesitamos crear una faja con políticas de Estado de carácter bilateral entre Colombia y Venezuela. ¿Para qué? Para el establecimiento de parques industriales y tecnológicos, zonas francas especializadas y una zona aduanera para maquilas. Si tenemos petróleo, Venezuela lo tiene en cantidad de las que quiere, nosotros también tenemos carbón, tenemos extensiones de carácter ganadero y agrícola que podemos aprovechar, lo mismo en diferentes campos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no entramos a buscar la verdadera diversificación de acciones, la búsqueda también de apoyo financiero? ¿Por qué no podemos hacer el Banco Colombo Venezolano e invitar al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento que se vinculen, y a los cambistas y a los empresarios que quieran que sean accionistas de ese banco, para tener un banco de fomento que impulse, que desarrolle la cuestión industrial? Además, hay un hecho supremamente importante. ¿Qué estamos haciendo con el nororiente colombiano? ¿Cuál es la reacción de Santander con norte de Santander y de Santander con norte de Santander? ¿Qué hay con los llanos orientales? Si tenemos un potencial muy grande y a veces para ir de aquí a los llanos orientales tenemos que entrar por Venezuela. ¿Por qué no tenemos las debidas acciones? De ahí que yo sienta que la visita del presidente y del canciller no se aprovechó debidamente. Nosotros debíamos haber estado congregados, los empresarios de la región, las personas más destacadas de las diferentes organizaciones, planteándole al presidente lo que siente esta zona, lo que necesita esta zona. Necesitamos incentivos, necesitamos estímulos, necesitamos mecanismos, necesitamos soluciones para el problema del agua, el problema del gas. Sin eso no habrá desarrollo. Entonces, son puntos vitales como de vías de comunicación. ¿Cómo es posible? Le ruego, por favor, le ayude a pensar a los que nos están escuchando, que tuvimos el famoso Triángulo de Oro entre Maracaibo, San Cristóbal y Cúcuta. Por ahí exportamos quina, añil, cacao, por ahí entró el café a Colombia, por ahí hicimos el ferrocarril. ¿Y quién se acuerda de San Faustino de los Ríos? Que tuvo 18 gobernadores, siendo uno de los últimos el papá de nuestra máxima figura Santander. Grandes ventajas que hoy están en el olvido, ¿no? Usted nombra una estrategia importante y es evidenciar la necesidad que se necesita, la importancia de haber tenido representantes de los gremios que anteriormente también nombró y que se han visto afectados por la crisis que generó por el cierre fronterizo. ¿Cómo define la visita de Juan Manuel Santos como presidente y de la canciller Holguín a Cúcuta? Pues a mí me parece que fue una visita de relámpago y una visita donde no se analizaron muchos problemas, no solamente estos que estamos tratando. Yo recuerdo que me encontré una vez en Bogotá con el vicecanciller, con el vicepresidente de la República, y le dije, para que haya paz en Colombia, previamente se requiere un gran entendimiento con Venezuela, especialmente por la situación del Catatumbo. Nosotros no estamos todavía con planes y con proyectos específicos sobre esa zona tan importante para el país como para nosotros, como para las relaciones colombo-venezolanas. Por eso hay temas que requieren examen, confrontación, valoración, en muchos puntos. Y este que presentamos, y digo que presentamos porque yo personalmente entregué a la Cancillería colombiana y a la Cancillería venezolana el proyecto de parques industriales y tecnológicos, de zonas francas especializadas y de la zona aduanera para el caso de las maquilas. Y en este momento la revista Semana está tratando de ampliar ese libro sobre el cual se planteó para darlo a conocimiento más a Colombia y Venezuela sobre el potencial que tenemos. ¿Cómo es posible que Cúcuta no tenga ni parque industrial? Porque el parque industrial que tenía la zona franca, de la manera más equivocada,
la alcaldía y quienes eran sus socios en ese momento, se la entregaron a la policía para que la policía construyera el centro administrativo. Óigame bien, en la zona franca. Y la zona franca no está operando. ¿Define usted el problema de frontera como más allá de evidenciar o no 2 puentes o 3 pasos cerrados por unas vallas? ¿Es una estructura social, económica y de legalidad que debe ser intervenida de inmediato? No, claro, es histórica. El mayor daño que se ha hecho con este cierre de frontera son las familias. Las familias están acostumbradas a pasar de un lado a otro y no lo pudieron hacer y han tenido que brincar o pagar y hacer cosas indebidas. Ese es el punto principal. Histórica, socialmente, económicamente, políticamente, nosotros estamos unidos a Venezuela. De ahí que deberíamos pensar más en colaborar y en ayudarle a Venezuela a salir de semejante situación que está experimentando, que entre otras cosas son compradores. Imagínense si el empresariado con visión no está pensando en el mercado venezolano. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Miremos con acción, con dedicación. Otra cosa más, las universidades, tanto del Táchira como del Zulia, como la nuestra, deberían estar en procesos de investigación, con estímulos a los estudiantes y profesores que investiguen, y en procura de qué también, de capacitación, porque necesitamos capacitar a la gente para los proyectos que se pueden estar aquí. Aquí no podemos pensar solamente en la informalidad, y en el rebusque, y en los vendedores ambulantes. No, ellos llegan porque no encuentran otras motivaciones. Nuestro problema es humano, por falta de asociación, por falta de labor en equipo. Somos exageradamente individualistas. Y la demostración está con el nororiente colombiano. Mientras la costa, que peleaba Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se unen y se forma el grupo de la costa, nosotros, juega el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga y nos agarramos a piedra. Cuando podíamos estar unidos con los Santanderes y los Llanos, conformando el gran bloque nororiental de Colombia. Pues, doctor José Neira, nosotros con ese diagnóstico nos vamos a ir ya casi a una pausa, pero antes de irnos a la pausa yo quisiera que definiera actualmente ese sentir de la sociedad de las zonas limítrofes. Hablamos de sectores como La Parada en Villa del Rosario, de sectores como El Escobal aquí en el otro paso fronterizo y también de Puerto Santander. Rápidamente, ¿cuál sería el mensaje puntual a ellos que son los que más se benefician con esas aperturas? Bueno, en este momento están abandonados. Están solos. Ahora se necesita asistencia, pero esa asistencia no es solamente colocar un policía, es que se necesita asistencia de múltiple expresión. Entre otras cosas, le pediría yo de la manera más respetuosa a TRO que organizara un programa diario de examen correspondiente a norte de Santander y particularmente la frontera para que tuviera una proyección nacional. Aquí no hay problema solamente local o regional, que hay problema local, regional, nacional, binacional e internacional. Así es, pues con ese mensaje puntual nos vamos nosotros a una pausa para comerciales en Oriente Noticias. Cuando regresemos, seguimos ahondando en el tema fronterizo y la posibilidad de que estos pasos, estas zonas limítrofes, se puedan evidenciar de nuevo abiertas y activas de manera pronta. Ya volvemos, ustedes no se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de la situación de frontera aquí en norte de Santander, cuando su capital, San José de Cúcuta, es una de las ciudades con la actividad comercial de pronto más preocupante, los índices de desempleo más altos que la ubican en el tercer lugar a nivel nacional como la ciudad con más desempleo e informalidad. Estrategias, quizás medidas que se están tomando por parte del gobierno departamental, pero hay que escuchar y buscar el análisis de qué ha hecho el gobierno nacional por parte de la Cancillería, quien estuvo muy pendiente cuando se evidenció ese cierre indefinido de frontera para atender a los connacionales que llegaron y para llevar minuto a minuto cuál sería el conteo y las acciones a seguir por parte del gobierno en Colombia. En el siguiente informe conocemos un poco más de lo que piensa, de lo que opina y de lo que vino a hacer la canciller colombiana a Cúcuta en su visita más reciente. Más segura, una frontera que realmente pueda darle a sus ciudadanos la tranquilidad de que lo que pasa por la frontera es para bienestar de la población y no para perjudicarla. Lo que queremos es ayudar a los venezolanos que necesitan alimentos, que necesitan medicamentos. Colombia es un país que ha sido que le ayuda a sus vecinos, a nosotros los venezolanos igualmente durante muchos años y muchas décadas, pues Venezuela ha sido un país que los ha recibido. Pues ahí veíamos un poco de lo que fue la visita de la canciller Holguín aquí a territorio norte santanderiano. Doctor José, retomando con usted, ¿cuál sería esa radiografía que le hace a la labor de la Cancillería en Colombia cuando hablamos solamente y explícitamente de la crisis y el panorama de frontera?
La Cancillería ha visto el problema, obviamente, que existe entre Colombia y Venezuela, y fundamentalmente el problema del contrabando, el problema del tránsito de personas sin la documentación correspondiente. Pero es que el problema es superior a eso. El problema es mucho más importante si analizáramos la proyección, las perspectivas y las posibilidades que pueden gestarse en un acercamiento franco, abierto y de una manera muy positiva, mirándolo y proyectándolo hacia el futuro. Venezuela necesita entrar en un proceso distinto. Colombia puede asistir en buena parte a Venezuela. Tenemos posibilidades y esta experiencia de la frontera se puede proyectar hacia acciones mayores. ¿Por qué? Porque las fronteras en Colombia representan el 53% del territorio nacional y lo más marginal, lo más abandonado que hay en Colombia son las fronteras. Si no analice, Guajira, norte de Santander, Arauca, Guaviare, Putumayo, Amazonas. Entonces, ahí hay un potencial enorme. ¿Qué se necesita? Yo creo que deben darse dos pasos urgentes. Crear una comisión binacional fronteriza en la que participe el sector privado y en que participen la gente de frontera, porque nos falta más una descentralización administrativa y una mayor participación en las acciones que le corresponden precisamente a las fronteras. Y aún más, las cámaras de comercio podrían reunirse. ¿Cuánto hace que no se reúne la Cámara de Comercio de Cúcuta con la de San Cristóbal, con la de Maracaibo? ¿Por qué? Porque el sector privado no se puede abandonar. Por el contrario, ese es el motor de muchas empresas y muchas gestiones que se deben cumplir a partir de ahora y por siempre. De modo pues que estamos olvidando del sector privado. El sector privado es supremamente importante. Involucra muchísimas acciones, como involucra el acercamiento ganadero, como involucra el acercamiento agrícola. Sectores productivos. Todos los sectores general. productivos tienen que acercarse y buscar las alternativas en las soluciones de problemas básicos, el agua, el gas, del que hablaba con anterioridad. Nace una problemática cuando usted nombra los sectores productivos y de pronto las partes que deberían conformar esa comisión o esa idea de mantener de pronto una relación continua y permanente entre los dos países para ahondar o establecer estrategias que saquen a flote esa economía latente que se debe tener acá. Y es la inseguridad. Muchos hoy por hoy, después de que superaron la crisis, de que buscaron otros rumbos y otras estrategias comerciales, prefieren, y lo han dicho ante los medios de comunicación, que los pasos fronterizos continúen cerrados. ¿A qué se debe ese punto de vista? Precisamente a la falta de presencia del Estado. Es que el Estado no ha tenido la presencia, ni la del de Colombia ni el de Venezuela. De modo pues que eso es conjunto. Eso no es una cuestión aislada, sino por el contrario de no concurrencia como debiera existir. Aún más, está planteado, le ruego a las personas que me están oyendo, que busquen el artículo 289 de la Constitución Nacional, que ordena que por ley las regiones en lo municipal o en lo departamental están autorizadas para hacer acercamientos con el país vecino. ¿Qué estamos haciendo con San Antonio, con Ureña, con San Cristóbal? Nada. Nosotros no tenemos acercamientos de ningún género, a veces. Nos falta una concurrencia mayor de participación. Hemos dejado que las cosas funcionen a la informalidad, por eso el incremento tan alto de la informalidad y del desempleo. Tres aspectos importantes que usted ha nombrado en su visita a Oriente Noticias y que podemos sacar a grandes rasgos. Uno, que la estructura o la problemática va más allá de lo económico y lo social porque es humano. Correcto. ¿Por qué es humano y cómo sería la intervención en ese aspecto? Es humano porque fundamentalmente tienen que salir soluciones aquí mismo del sector, y si no se reúnen, si no se convocan, si no se evalúan, ¿cómo se pueden proyectar? Por eso me quejo de que falta una concurrencia y una convocatoria más general, más participativa, y que el gobierno le dé a la región una acción más presencial, igualmente con una descentralización administrativa y con una conjugación de factores. Aún más, creo que es el momento de que Colombia como Venezuela establezcan o creen el Ministerio de Fronteras, con el fin de que esa comisión extraordinaria y especial fronteriza tenga unas personas dedicadas enteramente al desarrollo de esta zona en contacto con lo institucional nacional. Para allá iba cuando usted nombra el segundo de los aspectos, y es la falta de una dirigencia política quizás idónea o que esté enterada de cómo debe ser un trato a las zonas de frontera. Claro, ¿dónde está la reunión de los políticos del Táchira o del Zulia con los nuestros? ¿En dónde están nuestros políticos congregados en este momento en el Congreso buscando unas políticas especiales sobre las zonas de frontera? Y más, ¿quién está hablando de la bilateralidad? Es que si no hay políticas de frontera bilaterales, seguimos en lo mismo.
Imagínense que se quiere hacer un desarrollo, pero si Venezuela dice que no, entonces volvemos a que es o la tolerancia o la ilegalidad. Hagamos, ¿por qué no creamos una faja fronteriza si se quiere? La determinamos como se quiso crear las zonas fronterizas que luego se eliminaron. Y se dice, en esas áreas se podrán establecer las empresas en estas condiciones. En Colombia hemos tenido experiencias extraordinarias que aquí no se han aplicado, por ejemplo la ley PAES. Cuando se presentaron los problemas en el interior del país se tuvo esas posibilidades de ¿qué? De plantear incentivos, por ejemplo, de varios años, a fin de que quienes se establezcan tengan algunas prerrogativas en impuestos o en algunos otros desarrollos, que tengamos del SENA una mayor participación en la capacitación o a los institutos que vengan a capacitar personas, y que en la universidad haya estímulos para profesores y estudiantes en la investigación de las acciones. Pero nos estamos quedando pasivos, simplemente expectantes. La situación no es para expectativa, la situación es para acción y ahora. Ahora mismo, como usted lo dice, hay que tocar un tema que ha sido el flagelo que durante décadas se ha robado la atención de las autoridades y también de las familias colombianas, hablando en norte de Santander, que han estado cumpliendo con el pago, el cumplimiento y haciendo o realizando las acciones legalmente constituidas cuando hablamos de comercializar artículos en la zona de frontera. El contrabando, el llamado contrabando. Diferentes estrategias, pero una problemática que para muchos nunca se va a acabar. No, es que además deberíamos establecer, eso se ha planteado en varias oportunidades. Yo preguntaría, ¿cuáles son los derechos de uso que tiene la gente de frontera? Nosotros deberíamos establecer que en lo doméstico, las gentes ubicadas, domiciliadas en frontera, tienen la posibilidad de mercadear o para lo doméstico de una determinada cantidad, que los vehículos pueden entrar hasta determinadas partes, en fin, una serie de facilidades de vivencia. Que no limiten y que no generen de pronto esa ilegalidad. Por el contrario, que generen la oportunidad del acercamiento. Esta pérdida de relaciones que se han tenido durante estos meses de cierre es muy grande en las familias. Las familias están aquí y allá. Apellidos son de aquí y de allá. ¿Por qué? Porque la mancomunidad ha sido constante, pero esa mancomunidad no se ha entendido bien. Aún más, hasta en turismo y en aprovechamiento. Si nosotros aprovecháramos el complejo histórico del Rosario, que es el lugar más importante del continente en integración y en cultura, y lo transformáramos en un gran parque industrial, un gran parque histórico, cultural, ¿cuánto no se podría hacer? Yo logré que el COMPES aprobara la creación del CREAN, que es el CREAN, en el conjunto recreacional andino, una especie de Disney World, en cerca de Palo Gordo, en Juan Frío, y nadie le ha puesto una atención. Aquí no le hemos puesto ni a la ley 43 del 73, que fue la que estableció el gobierno, el Congreso Nacional, con ocasión de los 100 años después de la destrucción de Cúcuta. Esa ley, la ley 43, ordena la construcción del centro cívico de Cúcuta. No se ha puesto un ladrillo en relación con eso. ¿Qué significa eso? Que no hay consideración, no hay atención, y menos de la clase política. ¿Cuál sería entonces el mensaje puntual que usted le envía a los gobernadores y mandatarios actuales? No hablando de Cúcuta ni de norte de Santander, sino de las regiones en donde se comprometen y en donde los está tocando en realidad la situación de frontera. Ya sabemos que son varios los pasos limítrofes, unos que quizás más agudizados que otros, como lo vemos en La Guajira, en Arauca, que quizás otras problemáticas y otras razones ponen un poco más cruel ese panorama. Que aprovechen su oportunidad, la exploren y analicen muy bien y la proyecten. Ellos tienen la conjunción de reunirse el gobernador con el gobernador, el alcalde con los alcaldes, pero pueden convocar a otras personas como auxiliares, como ayudas, y comprometer al Departamento Nacional de Planeación y a los ministerios y a organismos internacionales que también pueden cooperar en estos prospectos, porque un acercamiento, una unión fraterna, auténtica y bien señalada entre Colombia y Venezuela no solamente es un ejemplo, sino puede ser un estímulo para muchas naciones en el mundo. ¿Podría mejorar el panorama fronterizo si se evidencia de manera pronta esa reapertura y se rescata o se intenta rescatar en algo la actividad pues, que se tenía anteriormente y que se podía de pronto decir que era una de las más activas o más movidas de Latinoamérica? De cerrada destapó muchas cosas, que era la intolerancia de lo que estamos hablando o la ilegalidad de muchas cosas. Si va a seguir lo mismo, se van a presentar los problemas. Por eso es conveniente analizar cómo se van a coordinar y que no afecten ni transformen la situación en una problemática mayor. De ahí la trascendencia y la importancia de lo que se está conjugando. Si se hace simplemente a vuelo de pájaro, como se dice vulgarmente, la cosa no caminará.
Bueno, pues agradecerle por su tiempo, doctor José Neira. Usted como presidente o director de la Corporación Fronteras de Colombia ha hecho un análisis y una radiografía puntual de lo que es hoy por hoy la frontera y de lo que debería ser cuando vinculamos a cada uno de los gobernantes y llamamos la atención del gobierno nacional para que intervenga no solo Norte de Santander como zona de frontera, sino a los demás pasos o zonas limítrofes que vinculan al compromiso y a la dedicación de los dos gobiernos, tanto el colombiano como el venezolano, en pro del desarrollo económico, social, cultural y de todos los aspectos de cada una de las regiones. Gracias por su tiempo. Yo quisiera no terminar sin decir lo siguiente. Claro que sí. Nosotros, como Norte de Santander, debemos conjugar acciones con Santander y con los llanos orientales. El bloque nororiental de Colombia puede ser algo muy importante para Colombia. Una gran para estrategia. el mundo. Ese Gran Santander. Bueno, pues ahí estaba nuestro invitado. Él es el doctor José Neira, presidente de Corporación Fronteras de Colombia, que estuvo con nosotros en Oriente Noticias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa para comerciales y en minutos regresamos por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Tendremos al delegado por parte de la Secretaría de Fronteras, puntos de vista muy objetivos y claros de lo que viene haciendo la gobernación del departamento frente a la situación de frontera que hoy por hoy se roba la atención no solo de la ciudadanía, sino también del aspecto institucional. Esto es Oriente Noticias. Ya volvemos con más de lo que sucede en Norte de Santander. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de la frontera colombo-venezolana, específicamente en la zona limítrofe que se evidencia aquí en San José de Cúcuta, norte de Santander. El pro, los contra y qué se está haciendo actualmente para preparar a la ciudadanía, a los sectores comerciales, los gremios productivos de la región para esa posibilidad inminente de una reapertura fronteriza entre Colombia y Venezuela, un esfuerzo o de pronto una conversación puntual y constante que busca el gobierno de Colombia con Nicolás Maduro, mandatario de la República Venezolana. Para ahondar sobre el tema, para conocer un poco más de los aspectos a nivel departamental que se hablan de frontera o que se están haciendo, por eso le doy la bienvenida a un invitado muy especial, es el doctor José Gregorio Estupiñán, es asesor jurídico del despacho de la Secretaría de Fronteras y representante, por supuesto, de este sector por parte de la Gobernación del departamento. Bienvenido a Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Estamos aquí en representación de la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del gobernador William Villamizar, para hablar sobre el tema de frontera que, como ustedes saben, el día jueves estuvo la ministra y el presidente de la República y vemos positivo que la frontera aproximadamente entre un mes puede ser abierta en beneficio de los dos países y más concretamente del departamento Norte de Santander, de su capital Cúcuta. Hay un aspecto importante que se trabaja desde la Secretaría de Fronteras aquí en Norte de Santander y es el interés de formular o de crear esas políticas públicas que tengan que ver con todos los parámetros que sabemos y lineamientos cuando se habla de una frontera activa se deben tener en cuenta, y es la cooperación internacional por una parte, pero también ser capaces de hablar de frontera, pero de trabajar por ella. ¿Cómo se está ideando eso desde la gobernación del departamento actual cuando su eslogan es un norte productivo para todos y la frontera no puede quedar por fuera? Muy importante tu pregunta, porque en el plan de desarrollo, que es un norte productivo para todos, por parte del gobernador William Villamizar, la Secretaría de Frontera y Cooperación Internacional tiene su creación 8 años, pero en este periodo que comienza con nuestro gobernador, la idea es que se hagan unas políticas públicas, se cree dentro de la Secretaría ayudar a lo que son los municipios fronterizos para así lograr una ayuda entre Colombia y Venezuela para así sacar adelante los proyectos que se tengan entre la Gobernación de Norte de Santander y más concretamente con el Estado Táchira. ¿Cómo han definido ustedes como gobierno o institucionalidad el panorama fronterizo que hoy por hoy representa este cierre y que lamentablemente ha generado una crisis económica, pero sobre todo social, al lado y lado de la zona limítrofe? Se ha sentido realmente el cierre de fronteras para lo que es el departamento, pero más concretamente para la ciudad de Cúcuta. Se refleja lo que es el comercio en la ciudad de Cúcuta, el cierre de locales, el comercio informal, lo que tiene que ver con el cambio de bolívares. Entonces preocupa realmente a la administración departamental, debe preocupar también a la administración municipal, que debe liderar más que todo este cierre de fronteras
para llegar a un acuerdo para que se abra la frontera en lo que tiene que ver con todos los municipios donde se encuentran cerradas. Es importante resaltar que en el día viernes 1 de julio se reunieron los gobernadores del Táchira y el gobernador William Villamizar en el puente de Tienditas y se llegaron a algunos acuerdos para llegar al arreglo de la frontera, pero como usted sabe esto es entre cancillerías, pero le doy algo que el gobernador expuso del Táchira, que puede ser llegar al norte de Santander nuevamente el combustible entre 6 y 12 millones de galones mensualmente. Ok, son aspectos importantes y conclusiones que mostró de pronto el acercamiento de los dos gobiernos, tanto del gobernador Bielma Mora por parte del estado Táchira de Venezuela como William Villamizar Laguado en norte de Santander. Llamar la atención de los dos gobiernos a nivel nacional, Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y Juan Manuel Santos por territorio colombiano, es uno de los objetivos de los mandatarios regionales, pero cómo ellos definen o cómo la Secretaría de Fronteras define el panorama de que ésta sea reabierta, teniendo también una posibilidad de inseguridad, de crisis, de situaciones que hay que intervenir para prevenir que de pronto el desarrollo que se busca no vaya a ser afectado por otros flagelos. En la Secretaría de Fronteras, día a día nos llegan los ciudadanos que han sido deportados con una cantidad de problemas donde nosotros día a día vamos solucionando, ¿sí?, a través de las diferentes secretarías e institutos descentralizados, ¿sí? Pero como le decía, esto es en cabeza del gobernador y más allá de los dos cancilleres. Entonces, la canciller muy preocupada porque ella no tenía previsto viajar en el día jueves, pero con la cuestión que pasó de las mujeres que se trasladaron a la ciudad, el municipio de Ureña, la ciudad de Cúcuta, hicieron presencia de una vez preocupadas, ¿sí? El presidente de la República también de una vez. Entonces se ve que el gobierno nacional realmente está interesado en que se abra la frontera y lo vemos con muy buenos ojos y creo que esto se va a lograr en buenos términos para el bien de los dos países. Toca usted uno de los aspectos muy importantes y es la atención que ustedes a través de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional están prestando a cada uno de los ciudadanos en norte de Santander que tienen dificultades o que cuentan aún con familiares al otro lado de la frontera que no han podido ver, o infinidad de problemáticas que hoy se evidencian por el cierre fronterizo. ¿Cómo es la atención o cuál es el lineamiento para que nuestros televidentes, y si hay personas con problemáticas de frontera que tienen, de pronto puedan buscar ayuda en este despacho? Correcto. Como es sabido en el departamento, hay un corredor humanitario que se presta desde muy tempranas horas para los estudiantes. Ahora hay servicio de salud, se le brinda asistencia médica, se le brinda droga. Comercialización de droga. Comercialización de droga, correcto. Ese está en el puente Simón Bolívar, ahí se pueden acercar, están las entidades del departamento y también el municipio de Villa de Rosario. Entonces, aquí la idea es abrir las puertas a los venezolanos, como decía la canciller. Aquí estamos de puertas abiertas porque son hermanos, ¿sí?, entre Colombia y Venezuela. Y la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, es importante resaltar que ha venido trabajando en 3 proyectos, como son el municipio de Herrán, que es en ganadería y café, y en el municipio de Ragombalia, con una exportadora de frutas. También hay un convenio entre el IEM, Cancillería y municipio de Villa de Rosario, donde el IEM invierte 80 millones de pesos para maquinaria y el municipio de Villa de Rosario 60 millones de pesos para productividad, especialmente para lo que tiene que ver con textiles, porque como se sabe, Villa de Rosario es un municipio que se ha caracterizado por la fabricación de textiles en lo que tiene que ver con jeans, camisas y todo lo relacionado con el tema de textiles. Doctor José Gregorio, evidenciándose de una manera paulatina o quizás definitiva esa reapertura de frontera, uno de los municipios cercanos a la zona limítrofe sería Villa del Rosario. Sabemos todos cuál es la radiografía estructural en muchos de los aspectos como la seguridad y el comercio, pero también el contrabando que allí existía anteriormente, donde habían varios locales que comercializaban. ¿Ustedes ya tienen de pronto un plan de intervención quizás o de tratado, o ya se está interviniendo por parte del gobierno departamental junto al gobierno local de este municipio para ahondar en ese tema? Correcto. Más exactamente, la Policía Nacional y la DIAN con la Polfa ya tienen un procedimiento
establecido que lo iban a conocer en el día jueves, en la reunión con la canciller, donde ellos ya tienen ya ubicadas las partes estratégicas o las trochas por donde ingresan el contrabando, entonces, y hay un plan de contingencia a la hora que lleguen de pronto, que quieran entrar a la fuerza desde Venezuela a la ciudad de Cúcuta, una gran cantidad de gente, que es lo que tiene alarmado de pronto a las autoridades del norte de Santander, pero esto con las autoridades de policía y militares lo tienen muy bien planeado desde hace tiempo. Cuando se habla de proyectos productivos y un impulso para el desarrollo económico, sobre todo para los gremios en la región, también se busca dar un aliciente a ese sector como el carbón, como el ganadero, que también se vio afectado por el cierre fronterizo. Hoy por hoy, ¿cómo está el panorama cuando hablamos de estos sectores o estos gremios? Lo que tiene que ver con el carbón es un tema muy complejo, porque usted sabe lo que es con el transporte que hay unos planes de hace tiempo en lo que tiene que ver con unas vías de acceso hacia la costa, ¿sí? Pero ese ya es un tema que ha quedado un poco paralizado en la actualidad, porque lo que se está buscando es abrir la frontera, pero de todas maneras la Gobernación del Norte de Santander, con el gobernador y la Secretaría de Fronteras, está apoyando día a día todo lo que tiene que ver con los beneficios y las ayudas a los diferentes medios o empresas productivas del Departamento Norte de Santander. Aún todavía se están llevando a cabo acciones para mitigar la situación de decenas de familias que pues hoy por hoy se vieron afectadas por ese cierre fronterizo ya casi un año atrás, cuando evidenciamos de pronto esa migración o el éxodo de connacionales a territorio colombiano. ¿Cómo ha sido el trato con ellos? ¿Aún están en las listas? ¿Están siendo vinculados a diferentes programas? Correcto, en lo que le hablaba del tema de los proyectos en Ragumbalia y en Herrán, son netamente con personas desplazadas, deportados de Venezuela, ¿sí? Y en Villa de Rosario, que directamente por la alcaldía, y se está buscando a la empresa privada para que ayude con el tema de empleo, únicamente es con personas que vienen desplazadas o deportadas de Venezuela, que es la mano de obra que se está buscando para beneficiar y que se queden aquí en Colombia, que es su país de origen, y no regresen a Venezuela nuevamente. Aproximadamente podríamos hablar de una cifra, un ponderado de cuántas personas se están beneficiando con este tipo de proyectos hoy aquí en la región. Sí, aproximadamente de unas 600, 800 personas, ¿sí? Acá en el departamento, también, como he sabido, pues a través de la Cancillería y del Gobierno Nacional, a otros municipios, a otras ciudades, también pues, se han trasladado estas personas, porque pues, el departamento no tiene esa capacidad para emplear a todo ese gran desplazados y deportados de la... Y en un inicio vimos cómo pues algunos decidieron retornar a otros lugares en Colombia, muchos a sus lugares de origen, o donde creían que de pronto podrían reiniciar una vida con una calidad digna o una mejor calidad de vida. El mensaje puntual, doctor Estupiñán, cuando hablamos de la posibilidad de la reapertura de fronteras, sobre todo para los gremios económicos, pero también para la ciudadanía en general, que está a la expectativa. El mensaje puntual es que hay una muy buena expectativa, el panorama es positivo. Yo creo que a más tardar en 20 días, un mes, según las reuniones que se dieron el día jueves con la canciller y el presidente de la República, la frontera se debe abrir, ¿sí? Esto es obvio entre Cancillería y los dos presidentes, pero en estas reuniones y con el gobernador del Táchira, que se reunió con el gobernador William Villamizar en el puente de Tienditas, es para decirle al norte de Santander, a la ciudad de Cúcuta, a todos las empresas, a los ciudadanos, que la frontera se debe abrir y que se va a abrir para que esto se despeje y tengamos una economía y que la gente vuelva a creer en lo que es Cúcuta y norte de Santander, porque esto es un departamento de lo más importante del país y debemos aprovechar esa amistad que hay con nuestro hermano país de Venezuela. Así es, pues con usted nos vamos a una pausa y en minutos regresamos con el bloque final de Oriente Noticias, la conclusión y quizás la radiografía de lo que podría ser la nueva apertura de frontera y el panorama actual fronterizo en norte de Santander. Esto es Oriente Noticias, no se muevan, ya volvemos.
Continuamos en Oriente Noticias, recorrido por la frontera colombo-venezolana y la gran posibilidad de que ésta se vea reactivada, de que se abra nuevamente a partir del 1 de agosto y mejore la calidad de vida de las personas que anteriormente se beneficiaban con esas actividades económicas, algunas ilegales, pero que de una u otra manera llevaban el sustento a más de 4.500 familias en cada uno de los sectores fronterizos. Ya se empieza a respirar un ambiente de comercios, se reactivan de pronto algunas actividades como los cambiabolívares y otros aspectos importantes que se evidenciaban en los puentes internacionales, tanto el Simón Bolívar, que comunica territorio cucuteño con el estado Táchira por parte de San Antonio, y también Francisco de Paula de Santander, que comunica a Pedro María Ureña, municipio venezolano, con la capital norte santanderiana hacia el sector del Escobal. Importante radiografía, doctor Estupiñán, José Gregorio Estupiñán, asesor jurídico del despacho de la Secretaría de Fronteras en Norte de Santander. Puerto Santander, cada uno de los sectores, la parada, ¿siguen siendo objetivos principales para ustedes, la gobernación del departamento, cuando hablamos de que por allí es que se evidencia el paso de personas venezolanas para llevar artículos a su territorio, de que por ahí es donde se tienen algunos parámetros de seguridad o donde se deben agudizar algunas sanciones o decisiones por parte de los dos gobiernos? Es importante señalar, en lo que respecta al municipio de Puerto Santander, que la canciller le solicitó, casi que le exigió a Inmigración que coloque un punto en Puerto Santander para atender a la población que llegue allá, para que no se desplacen aquí a la ciudad de Cúcuta. Entonces, esto es un hecho, ¿sí?, que Puerto Santander va a tener un puesto por parte de Inmigración, ¿sí?, para que así las personas que lleguen no se desplacen a Cúcuta y allá tengan un punto para que los atiendan. En lo que tiene que ver, que lo que tú hablabas con la apertura de la frontera, lo primero que se manifestó por parte de la reunión que se hizo es que se tiene que llegar a revisar y a reubicar a las personas que hay, más que todo en la parte de la parada de Villa de Rosario, los cambiabolívares, los pimpineros, la venta informales, porque esto debe cambiar, ¿sí? Este cierre de frontera debe dejar algo positivo para el departamento norte de Santander y para los municipios que están ahí cercanos. Entonces, antes de abrir la frontera, se va a rediseñar, ¿sí?, en lo que tiene que ver con todas estas ventas que hay, para que se vea realmente a la entrada de nuestro país, en lo que tiene que ver con Villa de Rosario y por el lado de Ureña del Escobal, una ciudad, un departamento muy bonito y que realmente refleja lo que es Colombia a nivel nacional. Pues yo le cuento que la Federación Nacional de Comerciantes, como FENALCO, la Cámara de Comercio de Cúcuta, también han sido incisivos en el aspecto de que afirman que Cúcuta estaría listo o tiene suficientemente la productividad o las herramientas para abastecer en muchos aspectos a la ciudadanía venezolana que llegue con el afán de llevar algunos artículos a su territorio. Hablamos puntualmente de la medicina y de otros artículos de la canasta familiar que ya están siendo trasladados hacia el estado Táchira para no llegar de pronto un poco más adentro del territorio venezolano. El mensaje puntual desde la Secretaría de Frontera, porque hay casos en realidad preocupantes donde ni siquiera una ayuda médica tienen nuestros connacionales que siguen allá en Venezuela y que por obvias razones, sean económicas o otro tipo de razones, no han podido trasladarse. No, aquí los invitamos en la Secretaría de Fronteras del Norte de Santander, ahí en la Avenida Quinta, en la Cúpula Chata, que se acerquen a la Secretaría. Nosotros los reubicamos a las diferentes dependencias para que los ayuden, sea en salud, en educación, en cualquier aspecto que necesiten. Aquí algo muy importante que también hay que resaltar es que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud le manifestaron a la Cancillería y al Presidente de la República que en el caso que llegue a colapsar, que se venga un grupo determinado de Venezuela, no tienen la capacidad para abastecer esta demanda de lo que tiene que ver con educación y salud. Entonces, eso le quedó claro al Gobierno Nacional, porque las alarmas están prendidas en el caso que se venga mucha gente de la frontera, más exactamente del Táchira. Bueno, pues agradecerle por su tiempo en Oriente Noticias, José Gregorio Estupiñán, asesor jurídico del despacho de la Secretaría de Fronteras en Norte de Santander. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y en nombre de la Gobernación del Norte de Santander, del gobernador William Villamizar, de su plan de desarrollo, muchas gracias y cualquier inquietud aquí nos vuelven a tener.
Claro que sí, estaremos muy pendientes de las acciones y los lineamientos que salen desde la Secretaría de Fronteras en materia de desarrollo y evolución para este sector fronterizo. Nos vamos a escuchar la opinión de los cucuteños. Algunos dicen que debe ser inminente la apertura de la frontera y de las zonas limítrofes, otros prefieren que continúe cerrada. Pues que sería lo mejor para el comercio. Para el comercio, sobre todo de acá de Cúcuta, se reactivaría el comercio, las personas vendrían, los de Venezuela, pues ahorita que no hay alimentación allá, pues sería muy bueno para Cúcuta. Me agradaría que abrieran otra vez la frontera, porque para todos somos, ¿sí me entiendes?, seres humanos y tenemos derecho de llegar y venir, y también ellos también tienen derecho de estar acá en Colombia, aquí en Cúcuta, que nosotros somos fronteras también, entonces que nos respeten acá y que ellos también nos respeten allá, ¿sí me entienden? Entonces eso es lo que nosotros queremos. No, súper magnífico para lo que estamos ahorita aquí en Cúcuta, que nosotros también dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, entonces por igual, súper, ojalá se abra. No, lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Hace falta, esto es data de toda la historia, el intercambio económico, fronterizo, es un beneficio, vea que cuántos negocios se cerraron y lo que le puede significar para la ciudad. Ay, a mí me parece bien. De todas maneras, somos hermanos con los venezolanos. Porque bien se arregla Cúcuta y se arregla Venezuela. Pues la verdad es que para mí que se arregla la frontera se van a fomentar el trabajo en Colombia, en Cúcuta sobre todo, pero siempre y cuando haya apoyo del gobierno colombiano, porque estamos abandonados en nuestra ciudad, parece que nosotros no pertenecemos a Colombia. El presidente viene y hace promesas, pero no se cumplen las promesas. Entonces, ojalá se dé esto para que se reactive la economía de nuestra ciudad. Pues realmente para mí sí, porque los beneficiados somos tanto nuestros hermanos venezolanos como los colombianos. Canaltro.com